Buenos días, venimos de la Universidad Uniminuto, venimos a entrevistar al señor David Racero, al doctor David Racero, representante de la Cámara por la coalición Decentes del partido Colombia Humana. Nuestros compañeros son Lady Ávila, Héctor Peraza, Andrés Ordóñez y William Serrano. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la biografía del doctor David. Es filósofo, magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, estudiante de doctorado en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, tiene experiencia como docente en las áreas de filosofía política, ética, teoría y pensamiento económico y economía política en ciclos de formación media y universitaria, así como en trabajo social y comunitario alrededor de procesos de formación política, derechos humanos, democracia, economía, solidaridad y participación. El subdirector de Juventud de la Secretaría Distrital de Integración Social, Bogotá Humana, fundador de Movimiento Ciudadano, Actuemos, que expone con pedagogía en calle el árbol genealógico del poder en Colombia mediante mapas políticos. Experiencia en dirección, asesoría y coordinación de estrategias, proyectos y procesos implementados en contextos en los niveles municipal y nacional, alrededor de asuntos de juventud, participación ciudadana, garantía de derechos, políticas públicas, organización social y comunitaria y pedagogía para la paz, acuerdos de La Habana entre el gobierno nacional y las FARC y su implementación dentro del sector público y el sector privado. Doctor, pues primeramente le queremos dar las gracias por atendernos, por sacar tiempo. Sabemos que el tema acá en el Congreso es bastante agitado, entonces, bueno, la primera pregunta que yo le tengo es ¿qué lo llevó a involucrarse con la política? Bueno, en primer lugar, un cordial saludo a ustedes, gracias por contactarme, pues a los que nos van a ver posteriormente en el video. En primer lugar, para mí más bien es un honor pues contar con la entrevista de ustedes, de estudiantes. Yo, como leí en mi hoja de vida, soy docente, digamos soy docente por vocación, y ahí te voy a responder la pregunta. Es a lo que me dedico antes de ser congresista, de lo que vivía y lo que viviré más adelante, porque no quiero estar todo el tiempo de congresista. Creo que hay que fluir y no atornillarse en el poder por una concepción política y ética que también les compartiré. Y creo que el Congreso debe estar siempre de puertas abiertas. A la larga, el Congreso solamente es un espacio de representación de lo que es la gente, ¿sí? Se supone que este espacio, más que el congresista, es espacio de la ciudadanía. Y lastimosamente hemos construido un país y unas instituciones que están de espaldas a la gente, ¿sí? Y los que gobiernan, por lo general, gobiernan de espaldas a la gente. Yo un poco, no soy el único, varios congresistas hemos dado como la pena y la tarea de poder abrir las puertas para que personas puedan conocer, pero sobre todo interesarse en el ejercicio de la política como vocación de servicio, no como profesión, que es diferente. Aquel que se mete a la política para servir, para intentar hacer algo por el país, para dejarlo un poquito mejor de como uno lo encontró, que creo que es lo más digno por lo cual decidí. Ya iba a tu pregunta. Que me llevó a involucrarme en política fue justamente, yo creo que 2 o 3 razones. La primera, siempre he sido muy inquieto por las causas sociales. Digamos que desde muy joven, desde adolescente, siempre estuve interesado por hacer trabajo social, por tratar de llevar una vida no solamente en función mía, de mi familia, sino de poder ayudar a otros. Hice mucho trabajo social, fui docente, pues soy docente, pero en algún momento me di cuenta que por más que uno hiciese cosas por la gente, siempre iba a faltar, no era suficiente. Ahí fue donde me empecé a preguntar por el Estado y por la política, porque era como, bueno, ¿dónde es que se toman las decisiones? ¿Dónde es que se hacen cosas para en verdad beneficiar a la gente de manera mayúscula, de manera agregada, mayoritariamente? No que tú des una ayudita aquí y otra ayudita allá, que sirve, que es válido. Y definitivamente el Estado es el lugar donde en verdad tú tomas decisiones y haces cosas que pueden beneficiar a la gran mayoría de las personas, en este caso en Colombia, o también afectarlas. Y me di cuenta definitivamente que aunque uno no se quiera meter en política, la política sí se mete con uno, ¿sí? Entonces yo era los que decía que la política es una porquería, es que esto está mal, unos corruptos, todo eso, que en parte es cierto, pero pues bueno, uno se queda en eso, ¿no? Criticando, mandando el Twitter, mandando el Facebook, el mensaje de WhatsApp, las cadenas, y ya con eso uno cree que, uy, no, ya cambia, no.
insisto, si uno no se quiere meter en política, la política sí se mete con otro porque tiene que ver con todo lo que le pasa en la vida, ¿no? Tus pensiones, tu salario, tu transporte, todo tiene que ver con decisiones políticas. O sea, siempre está metida en la vida de uno, por más que uno no lo quiera ver. Eso es lo primero. Y la segunda reflexión es que me cansé de esperar a que los políticos cambiaran y me di cuenta que para que este país cambie como debería ser en función de la gente, no hay que esperar a que los políticos cambien, sino cambiar a esos políticos que nos han gobernado. Y un poco la reflexión que hago es que nuestro país tiene cosas maravillosas, hermosas, no todo está mal, yo no soy de los que creo que todo está mal y no, hay cosas que continuar, cosas de gobiernos que han avanzado muchas, la paz por ejemplo, para nosotros es un avance por muchos defectos que tenga, pero definitivamente podemos más, ¿sí? Y que poder hacer eso más implica más bien llegar a esos espacios de decisión. No esperar a que los políticos cambien, sino cambiarlos a ellos. Por gente como quién, pues como nosotros, pues como yo que era docente, como ustedes que van a ser administradores, ¿cierto? Eso yo creo que valdría la pena pensarse ese país. Y me involucro porque creo que la política hay que dignificarla, ¿sí? Rescatarla de donde la han metido todos estos sinvergüenzas corruptos, rescatarla de ahí, porque es ahí donde se define el destino de todos. Entonces, lo veo como un acto de servicio lo que estamos haciendo y bueno, estamos aprendiendo todavía aquí dándonos, discutiendo y dándonos muñequeras simbólicas con toda esta gente porque es difícil, siempre es difícil poderle vencer a los poderes que están enquistados, pero no imposible. Muchas gracias, doctor. Doctor, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo lleva la política? En este ejercicio de política electoral, más o menos llevo unos 8 años. Mi primera experiencia ya metido, porque uno puede decir que uno es un ser político por naturaleza, uno siempre está inmerso en las relaciones, tanto así que hablar de conflictos es hablar de política, votar, manifestarse, eso es acción política, ¿sí? Eso es forma de expresarse y eso es hacer política. Pero política electoral, hace más o menos unos 8 años, casualmente, mi primera experiencia electoral fue en la campaña presidencial de Gustavo Petro, en la primera campaña presidencial, cuando él era del Polo Democrático. Ahí entré a ser parte de las juventudes de Petro presidente y ahí me empecé a involucrar y me quedó gustando. Entonces ahí empecé a hacer como todo el proceso. Primero en temas de juventud, que ha sido como mi área de más trabajo, de ahí que fui subdirector después de juventud en la Bogotá Humana. Y a nivel electoral esta es mi segunda experiencia. Yo he sido candidato al Consejo de Bogotá hace 2 años, me quemé, aprendí, nos dimos cuenta cómo es que funciona y ya 2 años después venimos ya recargados con esa experiencia de cómo hacer una política diferente y bueno, aquí estamos. Representante Lacero, agradeciéndole su colaboración para esta entrevista, ¿por cuántos votos fue elegido usted a la Cámara de Representantes? Alrededor de 17.000 votos. Fui elegido, que es una votación, no es de las votaciones más altas de los que fuimos elegidos por Bogotá. Aquí hay votaciones de 100.000 votos, digamos. Y el sistema político nuestro hace que los que llegamos, no solamente llegamos por la votación propia, sino por la votación de todo el movimiento, del partido. Y en Bogotá hay 18 representantes a la Cámara, en total. En total en todo el país son 171. Hay que diferenciar entre senadores y representantes a la Cámara. Yo soy representante a la Cámara, somos 171 que se eligen en todos los departamentos. Y Bogotá pone de esos 171, pone 18. ¿Sí? Yo soy uno de esos 18. Y mi grupo político, que es Decentes, pusimos solamente 2, que es María José Pizarro, que sacó como 70.000, y yo que saqué 17.000. Claro, hay más, hay 5 del Centro Democrático, 4 del Verde, la UCI se quemó, bueno, hay uno el Conservador, uno el Mira. Doctor, ¿cuál fue su propuesta para llegar a la Cámara? Yo tuve una apuesta fundamental, una bandera clave, porque sabía dónde iba a llegar. Digamos que lo primero que uno tiene que hacer es, creo, siempre lo he creído, que como candidato y como político, pues uno no puede echarle mentiras a las personas. Entonces eso de proponer el cambio del país, el mundo todo, hacer toda la vuelta completa de un cargo en el que yo iba a estar, era imposible. De por sí eso a duras penas lo puede hacer el presidente. Entonces yo hice una propuesta que tenía que ver con la necesidad de poderle ganar a los mismos políticos de siempre.
que no es de poca monta, porque tiene que ver con lo que les decía ahorita. Si nosotros no nos tomamos en serio, ¿quién toma las decisiones? Por más que tengamos muy buenas ideas y tengamos el país en la cabeza y queramos lo mejor, eso no se va a materializar. Entonces, para mí siempre fue muy importante propiciar una discusión en campaña de pensarnos bien quiénes eran los que nos gobernaban, quiénes eran los congresistas, quiénes eran los candidatos. Y hasta hicimos una investigación que ya ahorita me van a dar los periódicos que les quiero compartir, más o menos que así fue como mi campaña, porque fue una campaña pedagógica, mostrando quiénes eran los que gobernaban y quiénes estaban en el Congreso y por qué la necesidad de cambiarlos. Yo hoy soy más creyente de eso, la necesidad de cambiar, porque es que a veces uno dice como que el Estado es malo, y uno dice no, los que toman las decisiones dentro del Estado, eso es otra cosa diferente, o sea, que son nombres, son personas de carne y hueso con nombre y apellido. Y lo que nos dimos cuenta es que en este país en los últimos 200 años nos han gobernado 40 familias, son los mismos con las mismas, ¿sí? Se cambian de apellido, ponen caras nuevas, ponen a sus hijos, a sus esposos, esposas, ¿sí? Nietos, son los mismos. Alguien como de mi familia, un rasero, pues nunca ha llegado hasta después de poder, soy el primero, pero tú vas a ver un Santos y cuántos Santos no han pasado por aquí, o Lleras, o los Peñalosa, los Turbay, ¿sí? Es que ahí están, digamos, eso es evidente, eso sentido como eso me lo inventé yo. Entonces lo que yo hice fue una campaña que fue de las más bonitas, se me reconoce aquí en el Congreso, es que yo hice una campaña en calle mostrando quiénes son los que nos han gobernado en la gente, es el momento nuestro. Y todavía lo sigo creyendo, aunque nos demoremos un poquito, pero es eso. Entonces mi primera bandera es el momento de quitarle el Estado a los mismos de siempre, ¿sí? Porque ellos han secuestrado al Estado. Y por eso con la corrupción, por ejemplo. ¿Por qué cada semana hay un caso de corrupción? Porque son ellos mismos. Y entre ellos no se van a echar al agua. Caen bandos medios, pero no los peces gordos. Entre ellos no caen. ¿Sí? Los Pastrana, los Uribe, los Santos, ¿sí? Que entre ellos no caen sus fichitas. Y entonces recuperar al Estado de los mismos de siempre que nos han gobernado es tomarnos en serio el tema de la corrupción como bandera, es decir, la corrupción implica limpiar al Estado de aquellos que nos han gobernado, y de ahí para abajo ya hay unas propuestas. A mí siempre me ha interesado el tema social, es lo que hemos trabajado, el tema de la educación, a propósito de lo que se ha planteado en las últimas semanas, como estudiante de universidad pública, siempre más presupuesto, tuvimos protagonismo ahorita en estas manifestaciones estudiantiles. El tema de seguridad, una perspectiva más integral, no solamente es un tema de bolillo, sino cómo hacemos políticas de prevención. De nada sirve meter a los chicos a las cárceles y seguir mandando chicos a las cárceles si no atacamos las estructuras como tal, si no les damos opciones, digamos un poquito más integral el tema de seguridad. Así, como para redondear. Doctor, ¿cuántas veces ha estado en cargos públicos? ¿Cuál le ha llamado más la atención y por qué? Adicional a eso, yo tengo una pregunta, doctor. Por el tema de que usted nos dice de que el apoyo, o sea, que usted se enfoca mucho en lo social, ¿cómo ve el tema social en la localidad de Ciudad Bolívar? Yo personalmente vivo allá, en ese sector, entonces me gustaría saber usted, porque en una época el partido fue hasta allá, hicieron unas labores muy bonitas, pero pues quiero saber los proyectos a futuro o en este momento hacia esa localidad, cómo van. Obviamente es a nivel Bogotá, pero pues me enfoco mucho como a ese sector. Sí, en el grupo al que pertenezco, que es Decentes Colombia Humana, partimos del diagnóstico de la realidad, digamos, no lo inventamos. El diagnóstico de nuestra realidad es que somos el tercer país más desigual del mundo, que estamos con unos índices de pobreza muy altos, de pobreza y de pobreza extrema, que por ejemplo, de cada 10 jóvenes que se gradúan de bachiller anualmente en Colombia, de cada 10 muchachos que se gradúan de bachiller, solamente 4 logran ingresar al Instituto de Educación Superior, o sea, se quedan 6 por fuera siempre, hay una barrera de acceso. Y de los 4 que entran, solamente estamos hablando 2.5 logran terminar, porque es una cosa entrar, otra cosa es permanecer. Ustedes lo viven, los que trabajamos, tenemos familia que mantener, ¿cierto? Los gastos de la universidad, y estoy hablando en todo tipo, universidad pública, privada o instituciones como el SENA, por ejemplo, Institución de Educación Superior, así es que se llaman.
Eso son realidades, ¿sí? Digamos, es algo que uno constata, eso no es un invento, eso es lo que hay. Salarios mínimos paupérrimos, ¿no? Que ahí es donde está el tema de la desigualdad. El 80% de los colombianos ganan menos de 3 salarios mínimos, el 80%. Y el 1% más rico de los colombianos pueden llegar a tener el 70% de la riqueza del país. Solo el 1%. ¿Sí? Eso, hay gente que le parece normal, pues a mí no me parece normal, el grupo político que pertenezco no nos parece normal. Acceso a salud, ¿no? Las grandes colas que hay que esperar, toca estarse desangrándose ahí medio para que lo atiendan, en fin. Partimos de una realidad social que no es positiva ni agradable para la gente. Y por supuesto hay zonas que lo padecen un poco más. Entonces cuando nosotros hablamos del tema social, no es simplemente de ayuda, de dádivas, no es solamente de subsidios, sino justamente es la pregunta por cómo adecuamos un país, una sociedad que realmente posibilite las oportunidades reales y ampliación de capacidades de las personas en condición más de vulnerabilidad. Y ahí, ahí está nuestro periódico. Gracias. Gracias. Entonces, Ciudad Bolívar, cuando fuimos alcaldes con Gustavo Petro, para nosotros fue prioritario Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Usme, Rapacuribe, bueno, en fin, porque era necesario adelantar un tipo de política que pudiese mostrar ante el mundo que haciendo unas políticas integrales en los sectores, en verdad podíamos superar todo tipo de, no solamente vulnerabilidades sociales, sino por ejemplo temas de seguridad, etc. Y lo mostramos. Digamos, la política que hicimos en Ciudad Bolívar fue una política muy exitosa, de reducción de asesinatos, de reducción de hurtos, de proyectos de vida para los jóvenes diferentes, temas de poder estudiar y trabajar al tiempo, oferta de servicios, jardines, por ejemplo el tema de jardines nocturnos, que es muy importante, porque muchas de las mamitas, y ese es un tema de desigualdad de género económica muy fuerte, no pueden trabajar porque tienen que quedarse cuidando del niño o la niña. Entonces, ¿cómo es que el Estado hacemos jardines donde las madres pueden dejar a sus hijos y después del trabajo lo pueden, y sobre todo cuando hablamos de jardines nocturnos, porque es que muchos trabajan de noche, entonces también era una opción para muchos de los que trabajaban de noche, o que necesitaban horarios más grandes, ¿no? Que por ejemplo más extensos, donde se llega a las 8 o 9 de la noche, podían recoger al niño a las 8 o 9 de la noche. Eso lo acabó Peñalosa, entre otras cosas, porque no tiene otra cosa en la cabeza, no sé qué tiene en la cabeza. Entonces, esa es una apuesta integral, ¿sí? Uno diga, el Estado tiene que posibilitar unas condiciones para que la gente viva mejor. Es que eso es lo que pedimos. Digamos, nosotros nunca hablamos de estatismo, no hablamos de chavismo, no hablamos de castrochavismo, eso se lo inventaron ellos pues, para despestrillar, pero nosotros no estamos hablando, nosotros lo que queremos es condiciones de vida mejor, y si es posible, porque es que este país tiene plata, este país tiene con qué. Se hacía duras penas con todo y todo, la gente de una barraca para sacar esto adelante, imagínense con un poco de condiciones mucho más. Y eso es lo que mostramos en Bogotá. Por ejemplo, les doy este dato. En lo que duramos con Bogotá, con Gustavo Petro, en los 4 años sacamos de la pobreza 600.000 personas, imagínense. 600.000 personas, más de medio millón de personas dejaron de ser pobres. Por todas las políticas integrales, cosas como el subsidio de Transmilenio, ¿no? Que eso va sumando al marranito, ¿sí? Y eso genera economía, porque cuando una persona gasta menos en transporte es plata que puede seguro gastar en otra cosa, en otro tipo de consumos, en ropa, en comida, bueno, algunos se la beben, pero bueno, ¿sí? Eso dinamiza la economía y aparte posibilita pues mayor capacidad adquisitiva pues, de las personas, digamos. Ahorita con Peñalosa, en los 3 años que llevamos, ya han vuelto, esos 600.000 han vuelto 250.000 de nuevo a la pobreza. Entonces esas son las contradicciones, pero para eso es que hacemos política. Desde lo que podamos hacer en Bogotá, a nivel nacional nos tocará pensarnos políticas más amplias de igualdad mucho mejor. Doctor, ¿le gustaría ser reelegido y por qué? Reelegido. Bueno, llevo apenas 3 meses en mi cargo y ya estoy mamado. ¿Sí? Mamado no por lo que hago, sino no, porque a veces es muy frustrante. Muy, sí, por ejemplo ayer que fue la discusión del presupuesto, digamos que aprobaron un presupuesto que no estamos a favor, estábamos en contra, creíamos que hubiera sido mejor, hicimos propuestas, todo, pero en este espacio gana no es la razón, sino gana es el poder, gana es el que tiene más gente, gana el pupitrazo.
Entonces nosotros aquí seguimos siendo minoría, los sectores alternativos, mi partido sigue siendo minoría. Entonces yo ya llegué muy juicioso con mi propuesta, llegué así, todo mi equipo, bueno, esto es lo que, y al final eso, pues sí, al final déjenlo ahí porque lo que nos interesa es otra cosa. Entonces como que me vi muy frustrado anoche. Entonces, claro, uno dice, estos espacios pueden ser son importantes si en verdad se privilegia el interés común por encima del interés particular. Y lo que yo veo aquí con muchos de los congresistas es que no están pensando en el país, sino pensando en lo suyo, o lo que le conviene al gobierno en particular. Entonces es frustrante eso. Ya pensaré si me reelegiré, pero lo que yo sí quiero hacer es estar en un cargo del Ejecutivo, que no es el Congreso, porque el Congreso es que hacemos leyes, discutimos, pero en verdad, donde se determinan las cosas es estando en los escenarios de gobierno, en este caso presidencia, ministerios, ¿no? Que es donde se ejecuta la política. Entonces es ahí donde realmente se hacen cosas. Y un poco, digamos, no te pierdes también del contacto con la gente, ¿sí? Que es un poco lo que hemos querido hacer acá. Yo lo primero que hice cuando me posesioné fue devolver mi esquema de seguridad, porque no estoy de acuerdo con eso. Digamos que anden los congresistas en camionetas blindadas, que lo utilicen los que lo necesitan, ¿sí? Aquí hay congresistas amenazados, un Iván Cepeda, el mismo Álvaro Uribe debería tener, no todos los 300 que tiene, pero obviamente son personas que tienen que tener esquemas de seguridad. Pero la gran mayoría de los que estamos acá no. Acá hay 370 congresistas y todos con sus camionetas y se pasan los semáforos en rojo y creen que por eso, o sea, es un estatus, ¿no? Te da un lugar y te hace estar por encima de la gente. Yo creo que la mejor manera de ser congresista es dar ejemplo y no vergüenza, y lo que hicimos fue, yo devolví mi esquema de seguridad, no recibí los celulares que le dan a uno, pues ustedes, me imagino que ustedes pagan sus celulares, algunos que están en empresas que a veces sí por el trabajo, pero pues si lo hace la gente, yo lo hago como profesor porque lo hacen, ¿por qué no lo va a hacer ahora? ¿Sí? Y eso sí marca la diferencia, pero con todo y todo, cambiar este país implica estar en la presidencia y en los espacios de ejecución de la política. A eso sí me gustaría llegar. Ya pensaré si, dependiendo también del movimiento político, dónde puedo ser yo más útil, ya no pensaré si me reelijo. Lo que es cierto es que no me voy a reelegir eternamente. Si me reelijo, me reelegiré otra vez y ya, 2 periodos, porque soy un convencido de eso, de la renovación política. Acá hay congresistas que llevan 60 años ahí parecen activos del Congreso, y eso me parece lo más antidemocrático del mundo, pero juraditos están ahí, vacas sagradas y no salen. El Gerlain que iba a ser el más viejo y que ahorita no se religió porque estaba enfermo, y eso sí completamente en contra. Hay que renovar y esa es la democracia, que entre personas nuevas. Doctor, ¿qué otro cargo público le gustaría tener y por qué? Usted tocó por encima. Ya lo estoy mencionando, sí, de ejecutivo. Específicamente Del ejecutivo. Pues a mí me gustaría ser presidente. Eso sí, porque creo en lo que estamos haciendo y porque creo que es ahí, que no es el poder así en mayúscula, porque hoy en día hablar de poder implica mirar el contexto internacional, ¿cierto? El país no está solo, está en el marco de unas relaciones de geopolítica internacional, también implica el sector privado, el sector económico, ¿sí? Que influye mucho, pero definitivamente estar en un cargo como la presidencia, el poder político, que ese es el poder político, pues nos va a permitir hacer mucho. Y yo sí creo que en este país hay mucho por hacer, lo creo, ¿sí? Lo creo y no solamente lo creo, sino que la gente cada vez más lo está demandando. Este año ha sido un año muy bonito, o sea, con una vicepresidencia que llegamos, una segunda vuelta presidencial con Gustavo Petro, digamos, nunca un sector alternativo ha llegado tan lejos, la consulta anticorrupción, que fue un mensaje directo de la gente que está mamada de la corrupción, o sea, siento que la gente cada vez está pidiendo más un ejercicio de la política mejor, y lo mejor es ser presidentes, o sea, eso sí, pues nos hemos preparado para eso, estudiado también para eso, creo que eso hace parte, no llegar allá como yo quiero, no, pues quiero, pero también en el marco de y cómo, ¿no? Y eso es lo que hemos estado haciendo. Pero no lo hago, termino diciéndote que no es porque yo quiera, es que es lo mío, sino creo que eso hace parte de una reflexión colectiva también, ¿sí? Una reflexión colectiva con el grupo mío, con la misma gente, que yo creo que uno va construyendo y se van dando los espacios para eso.
Doctor, de acuerdo a su elección como representante de la Cámara, ¿qué cree usted que hizo la diferencia de la oposición para que usted ganara? ¿Qué hice diferente? La campaña, ya que lo mencionan, mira, este es un periodo que yo hago más o menos cada cierto tiempo. Ustedes ven acá y los que están viendo el video, este es un periódico donde hay un mapa conceptual que es el mapa de los libros de siempre. ¿Sí? Es el mapa de los libros de siempre. Que es lo que les decía, que esto ya todo el mundo lo sabe. Digamos, yo no me inventé que el agua moja, simplemente lo mostramos pedagógicamente porque, insisto, soy docente, me gusta hacer la política como un ejercicio docente. Y ustedes van a ver ahí los últimos 5 presidentes del país. Está Iván Duque, que ya actualizamos este mapa, pero en mi campaña no estaba Duque, estaba Vera Santos, obviamente, que es el presidente en ese momento. Y hemos rastreado las relaciones entre ellos. Y nos dimos cuenta que los gobernantes de hoy son herederos de gobernantes del pasado, ¿no? Hijos, nietos, etc. ¿no? Juan Manuel Santos, su tío abuelo había sido presidente, Eduardo Santos, Germán Vargas Lleras, que era candidato a la presidencia, el abuelo de él también había sido presidente, que era Carlos Lleras Restrepo, ¿no? Bueno, en fin, el mismo de Iván Duque, el papá, el abuelo de Iván Duque, muy ligados a la casa Pastrana, ¿sí? Eso no... A Duque siempre lo mostraron, hago el paréntesis, perdón, siempre lo mostraron como el nuevo, el diferente, el joven. Y lo que ha demostrado más bien es que es un pensamiento más viejo, nombrando a todos esos dinosaurios políticos de todos lados. Entonces, yo espero que el profesor no diga nada de lo que estoy diciendo, pero bueno, esa es mi opinión. ¿Qué hice diferente? Hice eso. Hice mostrar la verdad en la calle. Decirlo, miren, yo salía, miren, esto que viene acá, en mi equipo de trabajo, que lo que nosotros hacíamos era sacamos estos mapas grandes, lo poníamos en la calle, y empezábamos a hablar de eso. Y empezar a decirle a la gente, si usted quiere que esto cambie, pues camémoslo juntos. Y creo que lo que mostró la diferencia con lo demás fue esto, la apuesta de campaña pedagógica que hicimos. Realmente muy importante, un mapa conceptual muy completo y... Se pueden presentar en clase, y si el profe deja, yo voy y los pongo, si quieren, yo les pongo el mapa. ¿Cuál es la responsabilidad más importante al ser representante de la Cámara? La responsabilidad. Bueno, 2. La primera, que es la responsabilidad de poder hacer leyes en verdad en función de la gente y no en función de minorías privilegiadas. Para mí eso es lo que me tiene acá. Pelearme hasta el final el tema de hacer leyes que van en función. Ejemplo, por ejemplo, viene la reforma tributaria, que ya no lo llaman así, sino plan de financiamiento, para que no suene tan útil, para que la gente no se asuste, pero es lo mismo. Hay que poner impuestos, claro, hay que hacerlo. Un Estado vive de impuestos, ¿no? Y es más, entre más desarrollado y moderno sea el Estado, los impuestos cada vez son más grandes, porque eso es lo que garantiza estabilidad, sostenibilidad y un Estado fuerte, impuestos. Pero la pregunta es ¿cómo? ¿A quién vas a gravar? O vas a hacer impuestos a la canasta familiar, o como pasa ahora que cada vez los impuestos llegan más a personas con ingresos más bajos, ¿sí? Entonces antes era creo que 3 punto y pico, los que ganaban más de 3 salarios ahora lo van a bajar a 2.8, bueno, algo así, digamos, o tú haces impuestos realmente donde tienen que estar. Por ejemplo, que tú hagas impuestos a los grandes magnates, que terminan pagando menos por todas las deducciones tributarias. Hacer impuestos a las multinacionales que explotan el petróleo y el carbón en nuestro país, que son las que menos impuestos pagan. Ustedes pagan más impuestos que una multinacional, porcentualmente, ¿no? De su salario. Obviamente lo que ella paga muchísimo en valor neto, pero porcentualmente los asalariados estamos pagando mucho más de impuestos directos, no los indirectos como el IVA, bueno, eso, sino directos, podemos estar pagando más que lo que puede pagar una multinacional por todos los privilegios que les han dado a ellos. En esa lógica de que para poderles darle estabilidad y que vengan aquí a invertir, se les termina regalando todo. Eso es una reforma tributaria. ¿Cómo hacemos para que la plata que está en los Panama Papers, que son la evasión y la ilusión, todo eso, es que esos son los verdaderos apátridas, son ellos los que no pagan y que son los mismos políticos y empresarios y los de comunicación? Digamos que hay que hacer reforma tributaria, sí, pero ¿cómo? Esa es la pregunta que hacemos. Si yo estoy aquí es para mostrar, hay que hacerlo de esta manera. Ayer la pelea, como les dije, yo llevé con mis argumentos, era porque creía que tocaba, ¿sí? Y obviamente ellos tienen otros intereses. El tema de la educación. Yo soy un convencido que hay que meterle plata a la educación superior. Hay que hacerlo, es que eso es en serio.
país que no invierte en educación es un país condenado al fracaso, es que no hay de otras, es que eso es sentido común. A uno le decía, es que estudie para ser alguien en la vida, es que es algo así, como... Entonces, estos no, ellos no creen que es importante, los que nos gobiernan creen que no es importante, es 500.000 millones, sí, no, aquí hay un déficit estructural. Entonces, primero eso es las leyes, hacer buenas leyes para el país, en función de la gente y no en función de privilegiados. Y segundo, dar ejemplo. O sea, yo sí creo que la gente hoy en día detesta la política y es lamentable. La política entendido como el ejercicio mismo. Una cosa es que uno odia a los politiqueros, eso sí, hay que vetarlos, ¿no? Con nombre propio, como me gusta a mí decirlo. Si usted quiere ver la política, estos son en verdad los que no. Pero la política en sí mismo, pues es donde decidimos el destino del país, como lo he mencionado. O sea, es importante que participemos, es importante que la gente asuma, que diga sí, vamos a escuchar, vamos a votar, vamos a movilizarnos. Entonces yo creo que este lugar debe servir para eso, ¿sí? Como para dar ejemplo, para que la gente diga, uy, sí, vea que sí es posible ser diferente. Por ejemplo, cuando yo tengo el esquema de seguridad, yo ando en Transmilenio, ¿sí? Pues normal, como cualquier ciudadano, cualquier político, ¿no? Que todos sí llegan y creo que eso es dar ejemplo. Entonces yo me encuentro mucha gente en Transmilenio, ¿usted es el congresista? Sí, ay, qué bacano verlo acá, ¿no? Porque creo que eso hace parte de dignificar y dar ejemplo en estos espacios. Un político no es más que nadie, es más, nadie es más que nadie en la vida, ¿no? Pues solo Dios, el resto todos somos a polvo, de polvo venimos, polvo seremos, y creo que en eso vale la pena mostrar una forma diferente, pero en serio. Es que todos los políticos dicen, voy a ser diferente, todos dicen lo mismo, no, pero en serio, ¿qué es ser diferente? Eso es lo que queremos mostrar. Muchas gracias, doctor. Doctor, ¿cree usted que la verdad siempre debe salir a la luz? Siempre, si es con mentira, la mentira y el engaño es una forma de opresión, es una forma de manipulación y la verdad siempre tiene que estar presente. De por sí nos falta mucho por aprender, de saber que la política se hace sobre la mesa y no por debajo de la mesa. Y bueno, para eso es que peleamos también. Muchas gracias. Doctor, ¿está de acuerdo con la ley anticorrupción? ¿Por qué? Pues lo que está quedando ahorita es un consenso de los que promovimos la consulta anticorrupción, que eso fue de varios partidos, movimientos, más lo que está proponiendo el gobierno. Entonces estamos como ajustando cosas. Ya igual hay varias leyes anticorrupción y esas, por ejemplo, temas de contratación. Yo siento que no solamente depende de leyes, porque aquí en Colombia a veces somos muy legalistas y nos gustan leyes y leyes y leyes, pero más bien es el tema de cumplirlas, ¿no? De hacerlas cumplir y de, como dicen, que echa la ley, echa la trampa. Y a veces muchos de estos corruptos, por más que tú le pongas cosas, ellos van a continuar, ¿sí? Van a continuar porque es el engranaje mismo del sistema. Entonces, apoyo la ley anticorrupción, la estamos trabajando, hago parte de las discusiones, pero también soy consciente de que a veces no es tanto más leyes, ¿sí? Sino más bien es voluntad política, voluntad de los que gobiernan. Eso creo que es más lo fundamental. Claro, las leyes permiten blindar, ¿sí? Hay una institucionalidad. ¿Por qué pasa la corrupción? La corrupción en sí misma, el concepto es cuando tú pones el interés personal sobre el interés general. Eso es corrupción. Ya cuando tú empiezas a ver eso es cuando ya rompes el acuerdo social, ¿sí? Ya, yo soy elegido en función de la gente, pero cuando ya soy elegido, ya no estoy en función de la gente, sino en función mía, del CBY, de mi bolsillo. Ahí ya empieza ya. Pero del querer al hacerlo, es posible porque primero hay una institucionalidad débil, ¿sí? Porque entonces no hay procedimientos que blinden a sí mismo la institucionalidad. Segundo, porque la posibilidad de que te pillen es baja. Y peor aún, la posibilidad de que una vez pillado puedas pagar por eso también es baja. Entonces también es muy, y los he escuchado, políticos que sí, yo robo, sí, me pagan 3 canazos, 3 años de cana, pero yo salgo con billete y con plata, ¿no? O pago la cárcel en la casa. Entonces digamos que los incentivos de castigo, para que no lo haga, son muy bajitos, y en eso hay que hacer leyes, endurecer leyes y todo eso.
blindar la institucionalidad, pero en sí mismo es un tema de voluntad política. O sea, hay gente que llega ya en verdad a pensarse que esto es servicio, o sea, que esto hay que hacer las cosas bien, que la plata pública es más sagrada que la plata de uno que tiene la élite de la que así como uno va a gastar 10.000 pesitos y uno averigua en varios lados dónde es más barato, ¿cierto? Pues va a cuidar las finanzas, el Estado debería ser mucho más, ¿sí? O sea, la plata de todos debería uno cuidarla más que como la cuida uno, la plata de uno personalmente. Doctor, si usted tuviera la potestad de cambiarle algo al Congreso, ¿qué le cambiaría? Los congresistas. Sí, el equilibrio de fuerzas. Porque tampoco es que no hubiesen, digamos, lo que yo nunca haría es cercenar la diversidad. Siempre tiene que haber pluralidad, ¿sí? De pensamiento, de opinión, de ideologías. El que piense lo contrario es un facho, es un dictador, es un tirano, y aquí es que lo hay. Ordóñez es la muestra clásica de lo que es una persona que niega la diferencia. Pero lo que sí cambiaría el Congreso más bien es el equilibrio de fuerzas. Esperaría que los que estamos de este lado, los que llamamos los alternativos, los que no hemos estado nunca en el gobierno nacional, que queremos un país diferente, podamos ser mucho más que ellos, para que en este tema de fuerzas sean ellos los que al otro día se estén quejando como yo de que no se les aprobaron sus cosas, porque los que estamos ahí de mayorías pues estamos impulsando un proyecto de país diferente. El Congreso debería ser equipo, o sea, mitad y mitad, ¿no? O sea, si son 140 congresistas, entonces hay 5 partidos, dividir las fuerzas, o sea... No, pues eso lo determina la gente, la ciudadanía. Afortunadamente la gente... Sí, o sí se queja. afortunadamente. Pero Sí, la porque sí es mayoría, eso. sí. O sea, al final sea lo que sea, es una expresión de lo que vota la gente. Sí, ahí están los Entonces, resultados. ahí es donde nos toca ser a los otros más hábiles, pues para poder enamorar y convencer a la gente que nuestra opción es la que es. ¿Sí? Doctor, ¿cuál ha sido el logro más importante de su vida? ¿De mi vida política o vida general? De su vida De mi vida en general. Muchas. Uy, no, es que como el más, sí, puedo uno nombrar así varios. Construir un hogar con mi compañera, la hija de mi compañera. Entonces creo que eso es un bonito logro. Estudiar, sacar adelante los estudios. Yo soy solo universidad pública, pregrado, maestría, ahorita mi doctorado, que me falta el doctorado, está ahí inquieto, pero lo voy a sacar adelante. Y haber llegado aquí a la Cámara es un logro. Uy, sí, yo no me las creía ese día. Y el equipo era como ganamos, y uy, sí, ganamos. ¿Y ahora qué? Llevamos acostumbrados a perder. Ya habíamos perdido antes, entonces ya como uno ya sabe cuando uno pierde qué hacer. Pero cuando ganamos, ganamos. Y bueno, ¿y qué? Eso fue muy bonito, sobre todo porque la campaña nuestra fue muy austera, fue de verdad, sí, digamos que de mucho trabajo y mucho cariño, solo somos jóvenes, ustedes ven. Entonces, creo que ganar en esto, sí, esto fue bonito, fue logro reciente, creo que como mostrar que sí es posible ganar, de que David a veces sí es en serio que le gana a Goliat. Y creo que en eso, sobre todo el transmitir la esperanza, que creo que por eso estamos acá. O sea, la gente mire que sí es posible y cada vez vamos a hacer más. Cuando supo que ganó, ¿qué pensó en ese momento? Cuando dijeron, sí, Por si yo esperé hasta el final, exacto. porque uno va viendo, la registraduría por internet va sacando los actualizando, ¿cierto? Conforme va pasando el día el domingo. Entonces yo esperé casi como en el comunicado como 20, cuando ya como el 80-90%, donde yo dije, sí, ya, ganamos. Y ahí fue como alegría, mi mamá lloraba, ¿cierto? Mi papá, todo es como el logro familiar, colectivo. Y lo que pensé fue, ¿no? Disfrutar de ese momento, decir que la ganada nuestra implica que uno de esos pergajos no haya llegado. Entonces también, bien, porque les ganamos y querer llegar a uno de estos. Sí. Doctor, ¿qué piensa de la familia? Pienso que hoy tenemos que hablar de familias en plural, porque ya no es la familia clásica, papá, mamá, hijo, hija. Creo que hay que reconocerlo, porque es que ni siquiera es pensarlo o inventarlo, reconocer cómo hoy estamos construyendo las familias, ¿sí? Hoy por hoy. Familias, personas que viven solas, ¿sí? Hogares unipersonales, hasta se llama así por el DANE, familias sin hijos, compartidos, con los abuelos, qué sé yo.
Entonces yo sí creo que primero hay que pensarnos en una pluralidad de familias, pensar que la decisión personal es autónoma, con quien quiera estar uno, con personas del mismo sexo o no, decisión personal, el Estado no debe por qué meterse ahí, es más bien garantizar derechos ciudadanos, nadie puede tener derechos diferentes por su orientación sexual, por su proyecto de vida, creo que eso es, y pienso que sí es necesario y estamos a puertas de pensarnos un debate nacional sobre la forma de proteger a los niños. Ay, sí. Que en eso sí se dice mucho, pero también es lo mismo como ningún político te va a decir que está en contra de la educación, ni ningún político te va a decir que está a favor de la corrupción, o sea, todo lo dicen, ¿sí? Pero cuando uno les dice, bueno, pero en serio, o sea, usted dice que la educación no hay plata, porque es que esto es con plata, uy, no, es que no hay plata, ahí uno dice, mentiroso. Y a veces a los niños pasa eso, los políticos se toman la foto con los niños, ya, sí, entonces esto, ya los niños y las niñas, y cuando uno va a ver, falta de voluntad. Entonces yo sí creo que hay que comprender el tema de la protección de los niños mucho más allá. No es solamente el castigo al victimario, que hay que hacerlo, la máxima pena, ¿cierto? Para garantizar la no repetición, etc. Pero sobre todo es cómo es que desde el Estado nos pensamos entornos de protección y prevención a los niños. Hoy sabemos que los que más violentan a los niños son personas del mismo, conocidas de la familia, hasta del mismo hogar, es complicado, es complejo. Entonces creo que nos falta ser más creativos para eso. La mujer, los mismos derechos que el hombre, en todo sentido. De por sí estamos también en la discusión de lo que implica el reconocimiento económico de las mujeres de trabajo y hogar. O sea, es un trabajo, eso se ha adelantado en muchas partes del mundo, el reconocimiento, porque ese es lo que hace la mujer en la casa, quedándose en la casa, que es trabajo, su día en horas, ¿cierto? No se le recompensa socialmente a lo que deberá realmente hace. Y eso es lo que se llama economía del cuidado. Eso tiene una concepción y hay un debate que Colombia lo pasa de agache, ¿no? Y lograr esa igualdad entre hombre y mujer, que también debe ser de hecho, no de palabra, pasa por un ejercicio de igualdad económica, por ejemplo. Las mujeres tienen los mismos cargos que los hombres y ganan menos, el mismo cargo y ganan menos. ¿Sí? Eso también está documentado, estudiado. ¿A razón de qué? Entonces sí nos falta dar más derechos a los niños, a las niñas y a las mujeres. Eso te podría decir, porque en general, ya el tema privado, ya cada quien piensa en la familia, cómo la debe llevar y cómo debe educar. Creo que en eso, pues, todos aprendemos y cometemos errores, pero creo que en eso el Estado debe garantizar, más no imponer un tipo de familia, ¿no? Es que la familia debe ser esta, no, ¿quién dijo que la familia debe ser esta? Hoy en día las formas de amor son diferentes y bueno, ese es el mundo en el que estamos. Listo, perfecto. Doctor, ¿cuál es su mayor temor, su mayor miedo? Pues a nivel personal, los miedos que tenemos todos, ¿no? De perder a seres queridos, ¿no? Eso siempre da miedo, ¿no? Y en términos políticos, que es lo esencial de la entrevista, el miedo a que no podamos hacer las transformaciones que pretendemos. Ese sería el miedo, que se nos pase una vida, que se nos pase una generación y no podamos realmente hacer las transformaciones para el país, ¿sí? Que mi miedo es que yo llegue a los 60 años y diga, no pude, ¿sí? No pude, no ser presidente, sino por lo menos no estar en el espacio, en el grupo, con un grupo, sin hablar de la persona X, lo que sea, pero que en verdad esté haciendo las cosas que yo creo que hay que hacer. Ese sería el miedo, o sea, como no poderles ganarles a ellos, a los mismos de siempre, a los del mapa. No poderles derrotar, o sea, no, porque ellos siempre van a estar y no hay que eliminarlos ni matarlos, no, eso es que loca, no, hay que ganarlo de la democracia, derrotándolos en las urnas. Mi miedo es que no tengamos la forma de ganarles a ellos. Doctor, ¿cuáles son sus expectativas a futuro? Seguir consolidando el proceso político, seguir haciendo pedagogía con la gente, seguir despertando conciencias. El mundo político no cambia si las conciencias no cambian. De por sí el mundo político es una expresión de las conciencias, del mundo social, de la gente. Poder involucrar a más gente en la política, pasar de la criticadera a la acción, ¿sí? Que la gente se motive, que no quede solamente, yo no voto, y prefiere el domingo quedarse en la casa, y sino, hermano, en verdad que eso tiene que ver con usted, ¿sí? Que usted es protagonista de esto, que usted puede hacer algo. Usted no solo, pero todos
Es que somos más que ellos son 40 familias, nosotros somos, Colombia 49 millones de personas, más o menos 50 millones, somos más o menos 6.000 familias, ellos son solo 40. Entonces, nos falta unirnos y tomar conciencias. Entonces yo creo que mi expectativa, y eso es mi lugar en este mundo, es poder utilizar el espacio político como un ejercicio de pedagogía, que para eso es que creo que nací, para ser pedagogo. Gracias. Doctor, ya para terminar, nosotros estuvimos mirando y usted hizo dos proyectos, y ha hecho varios proyectos, pero los cuales nos llamó mucho la atención. Uno fue otorgar beneficios a deudores del Instituto Colombiano del ICETEX. ¿Nos puede ¿Otorgar qué, perdón? otorgar Condonar. beneficios, Okay, ¿cómo fue? otorgar beneficios a deudores Bueno. del Instituto del ICETEX? ¿Nos podría explicar en qué se enfocó ese proyecto y en este momento cómo va? O sea, ¿sigue, ya no existe, lo derogaron? El proceso va en discusión, fue una de las propuestas que hicimos como bancada, no solamente yo, sino los docentes, está Gustavo Bolívar, por ejemplo. Como les comentaba ahorita, tomarnos en serio el tema de la educación es realmente mirar todas las aristas de la educación. Y tomarnos en serio la educación es mirar la educación como un derecho, no un castigo, y que el Estado debería posibilitar. No solamente es un tema de la persona que estudia, es que el que estudia puede aumentar sus condiciones de vida, ¿cierto? Ayudar a la familia, pero socialmente es muy importante. Como sociedad, una sociedad educada genera no solamente más libertades democráticas, sino sobre todo mayor economía para el país, ¿sí? Eso cualquier país desarrollado lo sabe. Pero entonces, ¿qué implica tomarse en serio la educación? Implica tomarse en serio es que se debe fortalecer lo que es la posibilidad de que los jóvenes puedan estudiar sin barreras de acceso. El ICETEX, más que un instituto de promoción educativa, es un banco como tal. Y está bajo la filosofía de que la política desde el Estado se hace desde la oferta y no desde la demanda. Y les explico muy rápidamente. Todas las políticas que se han hecho sobre educación en el país hasta la fecha son políticas de oferta. ¿Qué es política de oferta? Que el Estado tiene 100 pesos. Dice, voy a dedicarle 100 pesos a la educación, por el tema del presupuesto, le mete más a guerra y eso, y al final tengo 100 pesos para la educación. ¿Qué hago con esos 100 pesos? Los ofrece, política de oferta, puedo ofrecerlos. Algunos los hacen por medio de subsidios o de becas, como es el Pilo Paga, esa es una forma de ofrecerlo hasta que se me acabe la plata. Digamos, yo tengo 100 pesos, de esos 50 pesos se va para eso, y lo va a llamarse el Pilo Paga. Pongo a concursar a todos los pelados y el que quede, y ahí se va la plata, ¿listo? Entonces el Pilo Paga, el que no es Pilo se castiga, entonces sigues con tu vida y lástima por ti, no pudiste ingresar. Otras son, por ejemplo, el tema del ICETEX, que es un proceso de financiación donde se coloca una parte del Estado como apoyo económico, pero que también se tiene que retribuir. Hay algunos que dicen que también si cumple con ciertas cosas se le condona, algo así, bueno, algunos. Pero el tema es que se pone en un banco y se le presta al joven con tasas menores, muy bien, lo que sea, pero al final se le tiene que distribuir al Estado. Eso es una cosa. Esas son políticas de oferta, hasta que se nos acabe la plata. O sea, eso siempre va a ser limitado. Las políticas de demanda no es tanto que tú te pares de cuánta plata tienes y cómo la vas a distribuir, sino es más bien la necesidad, por eso se llaman políticas de demanda. ¿Cuál es la demanda real que hay en temas educativos? Y la demanda real en este momento es que de cada 10 jóvenes, como les comenté, solo 4 logran ingresar, 6 se quedan por fuera. Tocará mirar cuáles son razones, entrar más en detalle, ¿no? Algunos que no quieren estudiar, listo, ¿sí? Pero nos toca más en detalle. Pero un Estado serio diría, yo tengo que posibilitar que una persona entre si es que en verdad quiere entrar, ¿sí? Si hay demanda de eso. La Universidad Nacional de la cual salí yo, anualmente en admisiones se presentan más o menos 100.000 estudiantes, 100.000 aspirantes, y solo queda el 10%, 10.000. O sea, hay 90.000 que quiso presentarse y no pasó. De pronto alguno de ustedes, ¿sí? ¿Okay? Que si terminan en otro lado. Bueno, ¿qué pasa con esos que si no? Y eso pasa en todas las universidades públicas. En la Universidad de Antioquia lo mismo, se presentan como 60.000 y solo queda 6.000. O sea, hay una demanda ahí que el Estado debería decir. ¿Y qué es eso entonces? No es que tú hagas becas y se Pilo Paga o el ICETEX, sino lo que tú haces es fortalecer la universidad pública. ¿Y eso cómo se fortalece? Con más profesores, con más aulas,
abriendo más instituciones, pero hasta con las instituciones que hay. La Universidad Nacional le podría, si le hubiéramos dado plata a la Universidad Nacional, podemos contratar más profesores y aumentar la posibilidad de cupos sin necesidad de construir más, digamos. O sea, con lo que tenemos hoy podríamos. Serpilo Paga, termino con eso. Serpilo Paga se ha gastado 800.000 millones de pesos. Y 800.000 millones, que es casi 1 billón, con esos 800.000 se han beneficiado 40.000 jóvenes. Bueno, por supuesto que es bueno, es que no estamos en contra, si es universidad privada, no tengo ningún problema con la universidad privada, no es el problema. Pero déjenme decirle que si hubiéramos metido esa plata, los 800.000 millones, en universidades públicas, o sea, por vía de demanda y no por vía de subsidio, como les estoy comentando, se hubieran beneficiado 4 veces más de esos muchachos. Estamos hablando entre 160.000 y 200.000 jóvenes que se hubieran beneficiado. Diferente a pagar el semestre como lo está haciendo Serpilo Paga, sino tú fortaleces, insisto, la cobertura y la amplitud de la universidad pública. Entonces, hasta un tema hasta de eficiencia, ¿sí? Eficiencia de los recursos. O sea, con la misma plata, con los 800.000 hubiéramos garantizado el estudio de 200.000 pelados, de lo que se está garantizando, que son 40.000. Entonces, la política CETES, perdónenme mi explaya para poderlo explicar bien, tiene que ver con cambiar la lógica como estamos haciendo la política a nivel nacional. Entonces yo sería que el que quiera estudiar, hágale, estudie. Entonces, si nosotros hacemos ese tipo de política de demanda, fortaleciendo la universidad pública, y el ICETEX tendría que desaparecer. Porque entonces, ¿tú para qué vas a utilizar el ICETEX? O de pronto lo vuelves un instituto, pero para promover posgrados a nivel internacional, por ejemplo, ¿sí? Y eso te puede servir, qué sé yo. Pero la filosofía de ICETEX desaparece. Porque aquel que quiere estudiar, puede estudiar, ¿no? Y no tienes que darle un condicionamiento, una barrera económica para eso, porque es una inversión social del Estado, es que no es una dádiva ni nada, es una inversión, o sea, a la larga también es una inversión. O sea, personas estudiadas, podemos sacar a los pelados de las garras de la delincuencia también, ¿no? O sea, la educación como eje fundamental de desarrollo. Yo creo completamente en eso, o sea, toca todas las aristas, seguridad, proyectos de vida, economía, todo. Y eso es lo que nosotros los ubicamos. Por eso estos gobiernos son unos chambones con esta loca, porque no es su prioridad. No les interesa educar a los jóvenes. Les interesa hacer guerras, para eso es que están preparándose, mandar a los chicos a la guerra y no a las universidades. A ellos sí les interesa. Y no son sus hijos, porque son los hijos de nosotros. Bueno, ¿cuál es el segundo proyecto? El segundo es la cotización mensual al régimen contributivo de salud de los pensionados. Uy, esta es una discusión. Ya se ha caído varias veces. Porque la idea es que los pensionados logren bajar, creo que es el 5%. Hoy está en 12, que creo que es el, ¿cierto? En 12. Y la idea es bajarlo al 5%, por lo menos. También implica, y eso es, hay que entender esa propuesta bien, una propuesta más amplia de lo que tenemos nosotros del sistema pensional para el país. Lo resumo también. El sistema pensional hoy funciona se pensiona aquel que pueda cotizar, ¿sí? Es una pensión personal. Hay varias propuestas ahorita, por ejemplo, ahorita se está hablando de una pensión familiar que amplía como el tema más sí, que se complementen núcleo familiar. el núcleo familiar pueden unir semanas para que le llegue. Bueno, hay varias formas, pero la estructura esencial es, dependiendo de lo que yo aporto, después le vengo. Entonces obviamente el que no aportó, pues se jodió. Y no quiere decir que no haya trabajado, sino que, bueno, ¿cuántos de nuestros abuelos no trabajaron como locos, pero pues no había ningún sistema de pensionarse, ¿sí? O sea, de aportar a pensiones, etc. Aparte de eso, porque el que maneja nuestras pensiones en el país son los bancos, el sector financiero, ¿sí? Todas las pensiones van a las bodegas de los bancos, del sector, sobre todo el Grupo Aval, con Bancolombia, son los mismos que utilizan esa plata en nuestro sistema financiero para sus propias cosas. O sea, también ellos hacen negocios con la plata porque funcionan como un banco, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Que nosotros debemos en serio tomarnos a cabalidad el tema de las pensiones. Primero, para que las personas que no puedan pensionarse ahorita, que ya cumplieron la edad y que no han podido pensionarse, por lo menos tengan un bono pensional. Y segundo, por criterios de equidad. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Sería nuestro ideal. Toda persona colombiana, por ser colombiano, tiene derecho a un mínimo de pensión, que es el bono pensional, que eso puede oscilar, 500.000, 600, por si es un bono, no es tampoco, sí, es una base, ¿no? Cuando tú tengas cierta 60, 65 años, no sé, lo determinamos, ya cumples ahí, independientemente de tus semanas, de lo que hiciste, lo que sea, ya tienes un ingreso para medio vivir una vejez, medio, porque tampoco con 500.000, ¿sí? Y para que eso pase,
que ahorita en este momento hay 6 millones de personas que ya tienen edad y no pueden cotizar. Para que eso pase necesitamos hacer es una bolsa común, es el tema de solidaridad del Estado. Eso lo manejaría Colpensiones. Todos los que cotizamos va a una bolsa común y eso es lo que se llaman pilares. El primer pilar es eso, todos ganamos, todos, digamos, tú ya tienes tu derecho, etc. Claro, dependiendo de lo que tú vas aportando, tú ya puedes recibir ya tu pensión más individual. ¿Sí? Yo aporté 2 millones, 3 millones mensuales, 1.800.000, 400.000, claro, eso se acumula y ya ahí sí ya recibes tú el excedente a partir de lo que pensionaste. O sea, es un sistema mixto, de una base para todo el mundo y una parte adicional. ¿A qué voy con eso? Temas como eso. Primero, el pensionado, de por sí como está hoy, ¿sí? No se pensiona con la plata con la que estaba trabajando, ¿sí? Sobre todo los de prima media y todo eso, ¿no? Terminan, por ejemplo, a mi mamá le pasó que terminó recibiendo el 75% de su salario que tenía, termina recibiendo el 75%. Entonces, personas como ella, por ejemplo, al reducirse ese pago de pensión, pues va a tener más posibilidad de tener, de capacidad adquisitiva, etc. Pero que les digo, va en el tema un poquito más amplio de pensarnos un sistema diferente, donde que es un sistema de derechos. O sea, realmente tú como ciudadano tienes derecho a estudiar, tú como ciudadano tienes derecho a pensionarte. Y es que es posible. Yo no sé si hace 100 años se puede hacer eso porque no sé cómo es la riqueza del país. Pero hoy en día la riqueza del país nos da posibilidad de eso, de no estar viendo viejitos ahí en la calle guerreándolas, ¿no? O sea, si quiere, hermano, con 500.000 ya usted medio algo, ¿no? Entonces la lógica pensarse derechos sino en función del lucro, que es lo que hacen sobre todo los sistemas de pensiones privadas. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Nos quedaron muchas cosas claras. Personalmente me gusta el proyecto que tienen social, creo y comparto que es importantísimo. Es como más mi reflexión a lo que escuchamos y independientemente del partido es exactamente ir como a lo social, porque si nosotros nos enfocamos en cambiar a la gente, en cambiar el pensamiento, en estudiar, es evidente que el país tiende a progresar. No, muchísimas gracias, doctor, por el tiempo y por la entrevista. Muchísimas Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, se pueden llevar los periódicos si quieren.